Hola, bienvenidos a este podcast del Sermón al Diálogo. Mi nombre es Genaro Álvarez y estoy aquí con una invitada, una gran hermana en la fe, una amiga de nuestra familia, ella y su esposo, personas que hemos conocido aquí en la iglesia y ella es Yolanda. Yolanda, ¿cómo estás? Bien, gracias, pastor. Bien aquí, bendecida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a Dios por invitarme. Y Gracias a ti. sí, gracias. Estoy muy, es un placer estar aquí en este podcast con usted. Padrísimo. Es la segunda vez, ¿verdad? Es la segunda Sí. vez. Dije, yo pensaba que no me iban a invitar. No, claro La que hermana habla sí. mucho. Hay que No, invitarla. para eso es este podcast. Y gracias por aceptar la invitación. Saludos a tu esposito que ha de estar en el trabajo, Sí, ¿verdad? trabajando. Pero al rato puede escuchar el podcast o lo puede ver. Sí. Recuerda que en un ratito más lo subimos a la plataforma en SoundCloud y en Claro. Spotify, y estamos también transmitiendo en vivo en nuestro canal en YouTube y en Facebook. Entonces ahí puedes buscarnos, ponle Calvary Chapel Tijuana y ahí puedes ver todo lo que como iglesia, como ministerio estamos haciendo. Cada ministerio tiene la idea principal de dar a conocer a Cristo, de predicar el evangelio, pero también un distintivo que tenemos como iglesia es que vamos estudiando la palabra de Dios. Somos una iglesia que busca que todos estudiemos, no solo el pastor o quien predica, sino que todos como miembros de la iglesia podamos acercarnos a la palabra. De pronto le perdamos un poco el miedo, ¿no? El yo no sé, sino que juntos podamos acercarnos al Señor por medio de su palabra, tener una relación, dirían por allí, escritural con Jesucristo por medio de la escritura, por medio de la palabra, y seguir creciendo y aprendiendo y sirviendo al Señor. Y me encanta porque Yolanda y su esposo son personas que no tenemos mucho tiempo de conocernos, algunos meses atrás, pero siempre los vemos sirviendo, siempre los vemos con una sonrisa, en matrimonios. Hace un rato, antes de entrar en vivo, estábamos platicando del discipulado de navegantes, ¿verdad? Sí, ¿Cómo te va? navegantes. Ay, me encanta. Les recomiendo que de veras tomen esos cursos. Ya tomé el 1 y estoy en el proceso del 2, pero estudias y me gusta mucho porque estás en casa y en vez de estar pensando malos pensamientos y que a veces que el enemigo nos ataca, agarras tu libro y te enfocas Sí. y te ayuda y dices, wow, estoy aprendiendo esto. Y más aparte de los versos que Que nos aprendemos, memorizamos. ¿verdad? Ajá. Sí, me encanta, se los recomiendo a Sí. todos. Y de hecho, qué buena recomendación porque el próximo mes, el 5 de febrero, hoy estamos 22. 24. Ay, 24. Ya se nos fue el Ando mes. atrasada. Qué bárbaro. Algunos van a escuchar este podcast en otro tiempo, a lo mejor 2 años más adelante, ¿no? Estamos en el 2023. Hasta raro suena, ¿verdad? 2023. Ay, sí. Pero Dios ha sido bueno, nos ha permitido llegar hasta este tiempo y ya se nos está yendo enero. Rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo. Pero bueno, el próximo mes, el 5 de febrero, aquí en Calvary, vamos a iniciar grupos de navegantes, grupos de discipulado. ¿Qué es un discipulado? Pues son grupos pequeños donde tenemos comunión con el Señor por medio de su palabra, por medio de estudios bíblicos, pero también, como decía Yolanda, es muy padre porque la idea es que estemos meditando en la palabra constantemente por medio de nuestro tiempo devocional con el Señor diario, pero también al memorizar los versículos, que hay algunos versículos clave que estamos memorizando. Y es maravilloso porque de pronto tenemos la oportunidad de que nuestra mente, nuestro corazón esté centrado el mayor tiempo posible en las cosas de Dios. Sí, exactamente. Y luego la cosa cuando yo empecé dije, ay, me tengo que aprender esto. Pero sabes que aprendes y estás enfocada en lo que estás aprendiendo, los versos, ¿verdad? Los versículos. Y es muy bueno porque, miren, por experiencia tuve una situación bien fuerte hace poquito.
¿Y saben qué me ayudó? Me ayudó a enfocarme en la palabra del Señor, Ujú. en el libro, Wow. en Navegantes. Ujú. Y dice la palabra que es viva. Y entonces en vez de Ujú. estar pensando, porque a veces hay situaciones que no podemos hacer nada. Así es. Lo hecho está. Y entonces, y más en la Ujú. noche cuando uno se acuesta, Ujú. que te atacan todos estos, ¿qué hago? Ok, pues puedo oír otra vez el sermón que Pastor Chris dio, Ujú. puedo memorizar Ujú. el verso y seguir Ujú. y meditándome y puedo estar orando Claro. en vez de estar enfocada en eso. Y gracias a Dios, Ujú. todo se está calmando, todo Ujú. va así despacito. Y luego, ¿quién creen? Otra vez, otra mala noticia, pero pues son cosas que uno no puede hacer Ujú. nada. ¿Y qué hacemos otra vez? Agarrar la palabra Así del es. Señor. Así es. Agarrarla. Y a veces el Señor nos habla bien fuerte. Y en esta situación que acaba de pasar, Ujú. acabamos de perder a un hermano que se murió. Oh, lo Se acaba de sentimos. morir. Y entonces a mí me habló muy fuerte el Señor en la parte de que, híjola, si pudiera haber hecho más, cuando haya reuniones, invitarlos, jalarlos, ¿me Ujú. entiendes? Porque estaban Ujú. lejos, no estaban muy entregados, pero Ujú. jalar a la gente, Ujú. ¿me entiendes? Y entonces, nosotros hacemos nuestra parte como cristianos, como hijos de Dios, y vieras, me dolió mucho. Ujú. Me dolió mucho de cuando dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi parte. Claro. Pastor Genaro, lo invito a mi casa. Si Pastor Genaro o alguien más no van, yo Ujú. ya hice mi Ujú. parte, ¿me Ujú. entiendes? Sí. Y no me puedo sentir mal en decir, híjola, aquí sí pude haber hecho algo Así más. es. Así es. Entonces eso fue una gran revelación, Ujú. que me duele en mi corazón, pero ya lo hecho Ujú. está. Y ahorita ya enfocarnos de que decir, ok, conocemos otro hermanito en la Claro. que anda ya sueltito, Ujú. pues hay que hacer nuestra obra de Claro. traerlos, porque es la palabra que dice. Ujú. ¿Me entiendes? Sí. No más a los desconocidos, pero también a los conocidos, a los que saben de Dios, Claro. que se han ido por otro Sí. lado, ¿verdad? Y estimulémonos al amor y a las buenas obras, A las ¿verdad? obras, sí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el escritor en Hebreos, ¿verdad? Sí. Y sabes que es triste cuando dejas de congregarte porque estás expuesto a Sí, Satanás, a que estás solo, y comienzas a hacer cosas y te vuelves patarse al mundo. sí. Y sabes que no vale la pena. Nos enfriamos, Sí, yo no me quiero enfriar, nunca, ¿verdad? jamás. Yo le digo al Exacto, Señor, que nunca me quites tener sed de ti. claro, Porque el día que me quite de tener sed, de conocer más, de seguir conociendo, es cuando yo paro todo esto. claro, Porque ya lo sé todo. exacto. Sí, hablábamos hace un rato de eso, ¿verdad? Sí, 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 entonces les recomendamos, o sea, sí, Yolanda también les recomienda, sí, no es el único discipulado o el mejor, pero es el que tenemos aquí en la iglesia, que Dios ha puesto en el corazón del pastor Chris, de los sí. demás pastores, este método de discipulado, y te lo recomendamos. Estos discipulados son gratuitos. Si tú vives en esta área de Tijuana, queremos invitarte, acompáñanos. Va a ser estos 2 discipulados, uno para hombres y otro para mujeres, totalmente gratuitos, el 5 de febrero a las 9 de la mañana. Estaremos por acá y entonces cada domingo nos vamos a reunir, comentamos lo que Dios nos habla a través de estos estudios bíblicos. Es maravilloso. Es, Entonces, sí. es muy maravilloso, pero también tenemos clases para hombres y a mujeres. Las Ujú. clases en la mañana son las jueves a las 10 y saben que ayuda mucho también porque volvemos a estar estudiando la palabra del Señor. Qué mejor estar metidas en la palabra del Sí. Señor, ¿verdad? Que nos va Entre más convirtiendo. estemos cercanos, ¿verdad? Sí, y los martes para las personas que trabajan Ujú. aquí en la tarde a las 7 de la tarde me parece. Y también Ujú. los hombres tienen su Sí, discipulado discipulado los martes. los martes en la tarde. Ujú. Entonces, ¿sabe qué? Así como cuando andábamos en el mundo, hacíamos esfuerzos para ir a las Sí, fiestas sí. y ir a la hora feliz. Y a veces hasta en vivo íbamos al trabajo al otro día, ¿verdad? Sí, Y no nos allí quejábamos. no quejábamos,
es vale la pena. Sí, vale la Es pena. de conocer al Señor. Yo le estaba diciendo a mi hija, que se está entregando a Calvary Chapel allá en Ah, Texas. oh, Le, súper. le digo, mija, le dije, cuando yo andaba en el mundo, yo le decía al Señor, mira, te voy a hacer un favor ahora. Ahora voy a ir a visitarte. Claro. ¿Tú crees que ay, Dios mío, si me pongo a pensar cómo pensaba yo, ay, yo te voy a hacer un favor, Señor, Sí, no te preocupes, ahí te miro el sí, domingo. sí, Y sí, además sí. te miro el domingo y ahí nos vemos tal vez el otro domingo. Y saben que no, no es así, es entregarte al Señor te da una paz, es un amor por Él Ujú. y te da un amor por la gente que anda perdida, como yo lo andaba más antes, y cómo nos Sí, convierte, ¿verdad? sí, Y aunque pase la tormenta, como hemos pasado tormentas, Él, Él te da paz en sí. tu corazón. Sí, así es, Ajá. así es. Y hace un rato también platicando me decías que tú naciste en el estado de Texas, Sí, soy ¿verdad? tejana. Y ahorita comentaste algo de tu hija y saludos a nuestros hermanos que nos escuchan, nos ven por allá. Tengo personalmente varios amigos, unos familiares, unos tíos que viven por allá y algún día Ajá. visitaré Texas, Está muy conoceré. bonito, bueno, no todos los lugares están bonitos. Yo soy del Paso, Texas. Nosotros vivíamos, estábamos así bien cerquitas de Juárez, Ok, de ok. Juárez. Y tenía una hermana, media hermana que vivía en Juárez y mi papá es de Chihuahua. Ok, Entonces pasábamos, pero todavía no ya. estaba tan loco como está ahorita. Ah, Está bien sí. feo Juárez Necesitamos ahorita. orar mucho Sí. creo que por Entonces, los dos países, por ¿no? los dos países, Pero, pero sí. así como dicen que nosotros crecimos bien pobres, Ujú, éramos del barrio allí ujú. y entonces es bonito, pero pues todo tiene sus cosas, pero estoy muy agradecida de estar Gracias a Dios. aquí, y ya vivo en Tijuana, ¿eh? Sí. Ok, pues vamos a nuestra porción. Está bueno el chisme celestial, ¿verdad? Sí. Pero tenemos una gran porción. El domingo pasado, Pastor Chris compartió acerca de Hechos capítulo 9. Es un gran capítulo. Lo he comentado muchas veces en este espacio. Hechos, el libro de los Hechos es uno de mis libros favoritos de la Biblia, de toda la Biblia. Y esta porción es totalmente maravillosa, ¿no? La conversión Ujú. de un hombre llamado Saulo, que Dios convierte su alma, lo llama para él, y ya estaremos comentando algunas cosas. Dicho también esto, puedes buscar la conferencia, la enseñanza del domingo pasado con Pastor Chris en Facebook, y también en un ratito más vamos a subirla en estas plataformas de audio. Y gratuitamente puedes escucharla y repasarla y sacar tus notas y tus conclusiones y bueno, lo cual te animamos mucho. El tema fue convirtiéndose a Cristo. Ujú. Ese fue el tema que Pastor Chris quiso enfocar en esta porción de Hechos 9, prácticamente al verso 31, aunque nosotros vamos a enfocarnos en los primeros versos porque es una porción muy, muy extensa, pero teniendo en mente este título, convirtiéndose a Cristo. Hace un rato, Yolanda, tú hablabas, ¿no? De antes yo estaba perdida, ahora, ¿no? El Señor me ha encontrado. Mucha gente que no tiene este lenguaje bíblico, a lo mejor, ¿no? De qué es eso de convertirse, o sea, en qué se convirtieron, ¿no? Ujú. ¿Tú cómo podrías explicar un poco, en breves palabras, esa conversión que hubo en tu propia vida? En mi ¿Convertirte propia de vida. qué? ¿De qué te convirtió el Señor? De andar en nada. Miren, esto es muy importante. Yo así, pero bien rápido, yo sufrí mucho cuando estaba chiquita. Me pasaron muchas cosas. Entonces yo oía que oía las predicaciones. Entonces, por tantas cosas que me pasó, Mm, yo pensé que yo estaba muy sucia ujú. y que ni siquiera Dios Podía mirarte, podría podía... mirarme Ujú. ni fuera yo alguien digna de ser salva. Mm,
Wow. Así viví yo hasta los 43 años. Wow. ¿Okay? De andar perdida quiere decir que pues a mí me gustaba ir mucho a la hora feliz, tenía muchas fiestas, o sea, malas palabras, no tenía, por ejemplo, si algo pasaba entre nosotros como amistad, pues allá él, y no tenía conceptos de que pues ni modo, pues allá él. O sea, no tomaba responsabilidad de mis acciones. Okay. De mis acciones, de lo que yo hacía. No tenía empatía tampoco porque tenía mucha depresión. Entonces yo tomaba pastillas y entonces yo le decía al Señor, algo pasó mal, pero ¿por qué no siento nada? Señor, ¿por qué no siento nada de lo que está pasando esta persona? O sea, no sentía estrés, no sentía, así como si nada, fría. Entonces, entonces así era yo. Entonces, me pasan las cosas porque nadie me quiere, nadie pero de veras, muchas de las cosas que ya grande, simplemente eran consecuencias de mis acciones. ¿Me entiendes? Yo te podía ofender y no te importaba. No me importaba. Claro. ¿Me entiendes? Entonces ahora, ahora pertenezco a Cristo y represento a Cristo. Cristo ha cambiado tu forma de pensar. De pensar, de sentir. De ver todo así. Entonces yo digo, que me quedé. Que nos estabas un poco la pregunta fue que el Señor convirtió ese corazón. Convirtió ese corazón. Duro, insensible. Entonces ahora yo represento a Cristo con mis acciones. No soy perfecta, no soy santa. Claro. ¿Okay? Pero la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir eso? Más antes, la palabra F era mi palabra favorita. Yo no podía decir una sentence sin usar esa palabra. Okay. Tenía boquita de toilet, como dicen, de excusado. Entonces, si eres hija de Cristo, no puedes estar así. Claro. Okay. Usaba a veces unos vestidos así cortititos. Claro. Y ¿sabes qué? Que el Señor me fue cambiando mi manera, fíjate, hasta mi manera de vestir. Está bien aquí, no la traigo muy escotada, ¿verdad? ¿Por qué? No porque me crea muy religiosa, porque me crea muy santa, pero honramos al Señor. Claro. Todas esas cosas externas hablan de algo que hay en nuestro corazón, ¿no? Exactamente. A veces queremos la aprobación de otros, buscamos ciertas cosas y actuamos de una manera para llamar esa atención, ¿no? Y Dios me encanta porque hace una obra primero interna en nosotros, ¿verdad? Porque no es un rollo simplemente de deja de decir groserías, ¿no? Hay mucha gente que habla muy bien, que habla muy bien, muy educada, pero no tiene a Cristo. Y ese no es el punto. El punto es que Dios viene transformando, ¿verdad? De adentro hacia afuera y empieza a transformar. Y algo que me llama mucho la atención es esto, ¿no? Cómo Dios ha puesto una mente distinta. Ahora eres empática en muchos sentidos. Lo hablábamos al principio, ¿no? Cómo te duelen ciertas cosas, hermanos en la fe que de pronto se han alejado y tienes esa... Antes eso ni siquiera por aquí te pasaba. Ay, sí. No, ni te importaba. Para nada. ¿No? Pero sabes que todo esto el Señor va, entonces te va guiando, pero tú también, la Biblia dice, examínate. Sí. Y yo me podía poner, ¿cómo que me voy a examinar? A ver, vamos a ver, ¿qué me examina? Y luego ya no entendía. No entendía lo que quería. Aquí en Calvary Chapel, también he entendido muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas. Es de verme a mí, qué estoy haciendo mal, en qué puedo hacer improve. No soy santa. Okay, yo a la gente
cualquier gente. No tienes que ser prostituta, no tienes que hacer drogas, no Ujú. tienes que hacer brujería. Cualquier gente que no conoce a Cristo y no lo ha hecho como su Salvador es la gente que anda en la oscuridad. Se llama perdida porque están Así perdidos. es. Son gente vivas, pero en realidad están muertas. Porque yo más antes era una de esas también. Yo estaba muerta. Yo decía, ¿esta es la vida? Ujú, Esta es la vida. ujú, Ay, qué ujú. aburrido. Sí. Y ahora Sin no, propósito, sin sin rumbo. propósito. Y saben qué, que es tanto que yo no trabajo. Mi esposo se va de trabajar de Ujú, las 7, no llega hasta las 6. ujú, Tengo todo el día ujú, sola. A veces estoy ujú, todo el día sola sin hablar con nadie. ujú, Pero ¿sabes qué me tiene firme? ujú. La palabra del Así Señor, es. la Biblia, los Ujú, estudios, de ujú, que mañana voy a subir algo ujú, para un grupo que tengo ujú. y todo eso me tiene Claro, ocupado. Más antes, uf, ya me hubiera vuelto alcohólica otra vez, claro, claro. porque cómo se pasa el El tiempo tiempo, drogándose, claro. Ocioso, sin fruto, ocioso, dice, ándale. dice Pedro, ¿no? Sí, Exactamente. Y de eso estamos hablando, una conversión. No, no convertirte de una religión a otra. Eso no es lo que estamos predicando, porque ninguna religión te salva. no. No estamos hablando de cambiarte de una iglesia a otra, Mm, porque ninguna iglesia te salva, ¿verdad? Estamos hablando de una relación personal con Cristo por medio de su palabra. Y eso, Cristo, una persona, es quien nos salva, es quien nos convierte. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 3 a un hombre religioso, súper religioso, llamado Nicodemo. Le dijo, Nicodemo, ¿crees que tú vas muy bien? No estoy parafraseando un poco el capítulo 3. Te crees muy bueno, haces buenas obras, pero te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer por medio del Espíritu de Dios. Y es lo que Yolanda nos está platicando, ¿verdad? Todos estamos muertos espiritualmente. No tenemos contacto con este Dios tan santo, tan puro, tan majestuoso, porque somos pecadores. Pero aquí el punto es que Cristo irrumpe en nuestras vidas, en nuestra agenda, así como lo vamos a ver con el apóstol, bueno, en este momento todavía no apóstol, pero de Saulo, ¿verdad? Después llamado Pablo, que también eso es algo muy interesante que ya estaremos viendo. Y hay esta conversión. Entonces, si algo podemos concluir en este mensaje el día de hoy es que te es necesario nacer de nuevo. sí, No cambiar de religión, no, ni siquiera venir a nuestra iglesia. Lo necesario es que nazcas de nuevo. Y si has nacido de nuevo, ¿verdad? Tienes esta esperanza, tienes exactamente. este andar en Cristo, esta transformación de día a día que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Exactamente. Es darte completamente al Señor. No, no, o sea, o estás con Él o no estás con Él. Ujú, ujú, Entonces, que cometemos errores, sí, pero es cuando dice, examínate cómo puedo reaccionar. claro. Entonces, es un proceso de toda la Es un vida. proceso, exactamente. La santificación es un proceso que hasta el último suspiro en este Sí, mundo, Dios estará haciendo esa obra santificadora por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, ¿verdad? sí. ¿Por qué no leemos los primeros 5 versos del Ok, capítulo 9 y vamos comentando un poco acerca de esto? ok. Dice así el verso 1 del capítulo 9 de Hechos. Dice, Saulo, y me gustó porque el pastor Chris nos recordó un poco el contexto en el capítulo 8, en los primeros 4 versos también, cómo Saulo se presentaba a sí mismo como fariseo de fariseos, Sí, ¿no? ¿Qué es un fariseo? Pues era en el tiempo de Jesús una secta religiosa que tenía mucha influencia en Jerusalén, en Israel, sí, socialmente, económicamente, pero sobre todo religiosamente tenía mucha influencia y eran personas que aparentemente conocían a Dios, que incluso aparentemente enseñaban las escrituras, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, pero ellos confiaban en su propia justicia, era una de las cosas que ellos se gloriaban, ¿verdad? En que eran buenos, en que cumplían la ley, ¿verdad? Eso creían que eso les justificaba ante Dios. Pero por otro lado, algo que se gloriaban es que se sentían
cercanos a Dios simplemente por ser judíos, por la sangre, por el lugar geográfico y todo esto en el que nacieron, ¿no? Entonces, esos son los fariseos, gente muy celosa de la ley, ¿no? De la Torá, y Saulo era uno de ellos. Saulo fue preparado por los mejores maestros, los mejores rabís en su tiempo, y este es Saulo. Ahora, Saulo hace referencia precisamente al primer rey de Israel, que fue Saúl, ¿no? Y Saúl es un personaje importante para el pueblo judío, para el pueblo de Dios. Sí. Conocemos la historia, un poco la historia del rey Saúl. Comenzó muy bien, Dios lo escoge para ser el rey de su pueblo, etcétera, etcétera. Pero después Saúl se desvía porque se enorgullece, etcétera, etcétera. Pero este es Saulo, ¿no? Este es, digamos, un hombre importante en la sociedad, un hombre importante en el ámbito religioso, etcétera, ¿no? Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Aquí está haciendo referencia a cristianos, a creyentes, ¿no? Si se dan cuenta, camino viene con C mayúscula, ¿no? Hablando, recuerdas en Juan 14, Jesús afirmó ser el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Dice, entonces, está pidiendo cartas para traer a estos cristianos, ¿verdad? Hombres y mujeres, dice que los trajeran presos a Jerusalén. Este era un cuate muy celoso de su religión. Era alguien que pensaba que estaba a través de su religión sirviendo a Dios. A través de su legalismo pensaba que estaba agradando a Dios, ¿verdad? Y dice el verso 3, más yendo por el camino a Damasco, aconteció que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y me voy a detener tantito allí. Dice repentinamente, ¿verdad? Y creo que podemos, los que hemos sido convertidos a Cristo, identificarnos mucho con este testimonio de conversión de Saulo, Pablo. Porque no es así que repentinamente el Señor vino a nuestras vidas, ¿no? Aunque el Señor siempre nos tuvo en mente, estuvo observando, a veces dejó que decidiéramos en nuestra propia vida situaciones, cosas, pero llega un punto en que el Señor irrumpe en nuestra vida. Un poco lo platicabas tú, ¿no? Y cada uno de nosotros como creyentes, de forma repentina, el Señor alumbra nuestro corazón, alumbra nuestra mente. Esta luz del cielo no es una luz natural, ¿no? Biológica, es una luz celestial. ¿Y por qué no es una luz biológica? Por el efecto, ¿verdad? Dice el verso 4, y cayendo en tierra, Saulo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y también muy interesante esto, ¿verdad? Cómo tanto tú como yo, en nuestro contexto, en nuestra situación que ha sido distinta, como Jesús vino a nuestra vida y se reveló, Él nos habló a través de su palabra. En este caso, Saulo fue literal, Jesús se le revela literalmente, se le aparece, ¿no? Ay, sí. Que era un poco lo que me decías hace un rato. Sí, a Saulo, él era muy religioso y tenía mucho conocimiento. Y yo le estaba platicando a Pastor que no es la primera vez que leo la Biblia completamente, no es la primera vez de que veo. Entonces, a veces me siento a leer la Biblia y yo lo sé todo, ¿verdad? Eso ya me lo sé, ya lo leí. Pero ahora, antes de que empezáramos el podcast, el Señor me reveló en el versículo 27 que Saúl lo miró y lo oyó. Y yo pensaba que más lo había oído. No. Entonces, Señor, cuando tú comienzas de veras a leer y a poner atención a lo que estás leyendo, el Señor te revela cosas que
que dices tú, oye, pues no había visto esto, Ujú, no lo ujú, había visto. ujú. Acabo de leer el libro de Revelación ahora. Y una de las cosas ¿De Apocalipsis? ajá, Revelation. Apocalipsis. Y una de las cosas que me reveló mucho es en los versículos 1, 2 y 3, donde Ujú. sigue diciendo cada rato, el que tenga oídos, Oigan. oigan y entiendan lo que el Espíritu está Dice. diciendo. Ujú. Entonces, entonces le digo, Señor, yo tengo oído, pero a veces no entiendo Ujú. lo que me estás diciendo. Ujú. Abre mis oídos Ujú. para entender Ujú. lo que está diciendo el Así es. Espíritu, porque yo más antes era la sabetola, toda, ¿verdad? Sí, Entonces ahorita prefiero saber nada. claro. Entonces si viene una muchachita y me dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar algo, esto, lo otro, tenemos que estar abiertas, Ujú. porque no lo sabemos todos. Así es. Entonces, una gran estudiante y aprendedora de la Ujú. palabra de Dios está dispuesta siempre a aprender. Exactamente. Si ya estás en el concepto de que yo estaba más antes, que yo lo sé todo y tú no sabes nada, yo soy la que salgo perdiendo porque Claro. ya no sigo perdiendo. Ya no Ya sigo sigo aprendiendo. aprendiendo Ujú. y entonces dije, pues hasta aquí llegué con el Ujú. Señor, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y no, es una relación bella. Y es maravilloso poder Sí. venir una y otra vez a su palabra y siempre Dios va a hablar algo a Sí. nuestro corazón. Ajá, ¿Verdad? exactamente. Y ahora tú y yo y todos los que hemos sido convertidos a Cristo, le vemos por medio de la fe a Jesús, Sí, por medio de su palabra, ¿verdad? sí. En nuestro corazón es como esta vista espiritual y entonces ahora podemos ver su corazón, su carácter, su voluntad para nosotros. Pero en el caso de Saulo sí fue literal. Jesús se apareció físicamente a Saulo, ¿verdad? Ujú. Y dice aquí, y me encanta porque Saulo realmente no estaba buscando a Jesús. Estaba buscando hacer su propia justicia, cumplir su religión, Ujú. pero no estaba buscando a Jesús. No. Y me identifico con eso, porque todos los que hemos sido convertidos a Cristo, ninguno de nosotros realmente estaba buscando a Cristo. La Biblia dice que Él fue quien nos encontró, que Él fue el que se reveló a nosotros, Él nos eligió. ¿verdad? Ujú. Y Pastor Chris hablaba de este punto. Él es el quien toma la iniciativa en nuestra salvación, ¿verdad? Y Él es quien se revela a nosotros, ¿verdad? Sí. Y luego dice que cayendo a tierra oyó una gran voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ujú. Respondiendo Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Esta palabra Señor es la palabra curios, ¿verdad? Que es amo, soberano. Ujú. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto Ajá. al ir por cristianos, meterlos a la cárcel, consentir en su muerte, ¿no? Como un Esteban que lo vimos Ujú. un par de capítulos atrás. Pero Jesús dice, ¿por qué me persigues? Sí. Muy interesante porque literalmente Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Sí. Y sabes lo que es muy interesante, lo que estaba diciendo Pastor Chris cuando estaba dando el estudio, es de que cuando estaba persiguiendo a los cristianos, pero cuando persigues a los Ujú. cristianos realmente estás persiguiendo a A Cristo. Jesús. Ajá, a Cristo Jesús. Ujú. Entonces, esa es la cosa. Sí. Que cuando nosotros hacemos algo a alguien, se lo estamos haciendo al Señor. Ujú. No importa si sean cristianos o no sean cristianos. Ujú. ¿Me entiendes? Se lo estás haciendo al Señor porque nosotros estuvimos en esa posición Ujú. antes. Ujú. Entonces, yo pienso que la mejor manera es tratar a todos me llegó mucho tiempo para llegar a este punto, ¿ok? Ujú. De respetar Ujú. y decir, ok, yo soy representante del Señor Ujú. y yo puedo hacer mi parte, no puedo hacer la parte de la otra persona, Claro. allá ellos. Yo voy a Ujú. hacer mi parte, pero se van a ver con el Señor. Así es. Mira, hands down, ellos que hagan lo que tengan que hacer, Ujú. pero mi Padre está Ujú. allí y es lo que decía, Así porque es. me persiguen a mí, están persiguiendo a A mis su hijos, iglesia. a mis Ujú. elegidos Ujú. y tú estás contra mí. Así es. Así es. Qué bonito, ¿verdad? Está increíble cómo, Nuestro papá cómo el Dios. Señor incluso nos defiende, ¿verdad? Porque hay Sí. gente, y nosotros
yo recuerdo, aun cuando yo no había entregado mi vida a Cristo, yo juzgaba y criticaba a los cristianos, ¿no? Yo creo que tú también. Ujú. Y qué importante ver que el Señor tuvo misericordia de Ay, nosotros, sí. ¿verdad? Y que no se quedó con esa imagen, esa idea, sino que fue y un día repentinamente alumbró nuestros corazones, Sí. ¿verdad? ¿Sabes qué, pastor? Ayer estaba hablando con mi hija. Estaba hablando y estaba hablando porque la estoy empujando que vaya a una iglesia que enseñe la palabra del Señor y que le digo, vete a Calvary Chapel, ahí hay uno allá en Texas. Y me dice, ok. Y luego entonces le digo, mija, le digo, es que no sabes, mija, cómo me ha cambiado. Le dice, yo sé, mamá, Se ve. se ve. Claro. Y eso me Te sorprendió. impacta, claro. Me sorprendió porque ella vive allá en Texas. Claro. Y entonces, y sí es cierto, no, yo más antes pensaba, pastor, que yo tenía que traer una calcumonía Calcumonía. atrás de mi carro o una cruz colgando Sí. aquí o tatuarme con Cristo Claro. para que supiera la gente Que soy soy de cristiano, Cristo. claro. ¿Sabes que no tenemos que hacer Claro, esto? claro, Se nos nota claro. por los frutos, nuestras acciones, cómo Claro. respondemos. Es maravilloso y eso, me ¿verdad? quedó- Que me otra quedé gente así. puede identificarte Ajá. como han estado con Jesús, Ujú. ¿verdad? Y como Sí. decías también al principio, a pesar de que no somos perfectos, pero no podemos negar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Exactamente. Y es esto, ¿no? Pero me encanta porque también Pastor Chris enfatizó esta primera pregunta de Saulo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y me encanta porque el primer llamado que toda persona tiene Okay. es conocer a Jesús, Ujú. ¿verdad? Es necesario que haya una conversión espiritual. La Biblia nos lo menciona, ya lo mencionamos también en Juan capítulo 3 y hay muchos otros pasajes. Pero también ya como creyentes, como esa revelación de Cristo a nuestro corazón, es una pregunta que constantemente debemos estar pidiéndole al Señor, ¿quién eres, Señor? Okay. Es decir, síguete revelando a mi corazón. Sí. Porque lo que conozco de ti, a lo mejor tenemos 10 años de conocer a Cristo o más tiempo, no es suficiente. O sea, Cristo es mucho más. Y su amor es eterno y es mucho más grande y su santidad es mucho más grande y cada atributo de Él es mucho más grande y no nos alcanzará la vida para conocerlo al 100%. Pero cada día podemos decirle, Señor, quiero conocerte más. Y esa es la pregunta que todo creyente debe estar continuamente haciéndose. Señor, síguete revelando a mi vida, ¿verdad? Y entonces, bueno, viene la respuesta de Jesús, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Palabras chilangas, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, pues sería como, no te pongas con Sansón a las patadas, ¿no? Es un poco, en otras palabras, es lo que le está diciendo Jesús, ¿no? Ajá. O sea, como de pronto los niños pequeñitos que Sí. hacen berrinche, ¿no? Y el papá Ajá. los carga y están pateando y no quiero. Así Saulo con Jesús, ¿no? Y de pronto dice, él temblando y temeroso, ¿no? Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor. Y otra vez lo confiesa con su boca como su Señor, ¿verdad? Y esto creo que también es importante porque antes de que Jesús pueda salvarme, debo reconocerlo como mi Señor, como mi dueño. Y entonces, después puede ser mi Salvador. Sí. Y Pablo está diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta es la segunda pregunta importante que todo discípulo de Jesús necesitamos hacernos. No te digo. ¿Qué quieres que yo haga? Número 1, estoy conociéndote, Señor, pero ¿qué quieres que yo haga? Y nuestra vida, y tú hablabas, Yolanda, hace un rato, de que antes no había un propósito, vivías por vivir, era aburrida la vida. Seguramente, y nos decías, naciste en una situación de pobreza, pero fuiste creciendo, tuviste oportunidades y seguramente alcanzaste algunas metas en tu vida, pero era de pronto, ¿y qué más? ¿No? ¿Esto es todo? Pero cuando venimos a Cristo y nos damos cuenta que la vida no se trata de nosotros, ¿no? De satisfacernos, porque este mundo no puede satisfacer nada en nuestra vida. Entonces es que encontramos propósito verdadero en Cristo. Sí.
y ahora podemos ser instrumentos útiles en sus manos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Es, es tan maravilloso cuando conoces al Señor y y te das cuenta que el amor que nos tiene a Él y que de veras, cuando yo me di cuenta que ya era cristiana y todo eso, entonces yo decía, Señor, pues enséñame, sí creo, pero a la misma vez no creo. Ujú, Entonces el Señor sabe todo lo que pensamos, sabemos todo lo que sentimos, no lo podemos engañar a Él. Entonces yo le decía, Señor, enséñame a querer, a amarte, ujú, a honrarte. ujú, Enséñame a hablar bien, que salgan las palabras que salgan de mi boca y los pensamientos que sean agradables para ujú, ti. ujú. ¿Cuándo voy a estar pensando en eso? ¿Estás en el mundo vas a Claro. estar pensando eso? No, para nada. Por eso es una evidencia de una conversión genuina, Sí. espiritualmente hablando, ¿verdad? Ok, Porque ajá. ahora hacemos cosas que jamás en nuestra humanidad, en nuestra carne haríamos. Ajá. O sea, siempre era ver por nosotros, Y después por nosotros y después por nosotros, ¿verdad? Creo que no soy el Sí. único. Ya nos Sí. podemos identificar con eso. Pero ahora Cristo pone sus deseos, su voluntad en nosotros y empezamos a hacerlo y a caminar en su voluntad y nos agrada, Sí. ¿verdad? Oh, sí. Hay momentos difíciles, Oh, sí. ¿verdad? Pero en general el Señor va fortaleciéndonos. Y es lo que está haciendo Dios con Pablo y lo que hizo con él, ¿no? Y dice más adelante, ¿qué le respondió Jesús? ¿Verdad? Ajá. Dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Prácticamente una instrucción en 3 partes. Sí. Número 1 le dice, levántate. Me encanta porque cuando el Señor viene a nuestra vida, Él nos perdona de todos nuestros pecados. Quita esa condenación, quita ese Ay, sí. lastre, ¿no? De nuestra vida sin Cristo. Y me encanta porque esto de levántate es eso. Yo te he perdonado, te he levantado. Mucha gente de pronto que no es cristiana dice, me chocan los cristianos porque ahora resulta que ya fueron unas fichitas, ¿no? Y ahora van a la iglesia y ya ahora resulta que ya no tienen ninguna deuda. Dice, claro, porque Jesús pagó nuestra deuda, Exactamente. ¿no? Y quiere pagar tu deuda también y decirte, levántate, ¿no? Y hay mucha gente que se molesta con esto, ¿verdad? Pero la realidad es que Jesús hace a un lado los pecados, incluso estas amenazas de muerte que tiene contra los suyos de Pablo, de Saulo, y le dice, levántate, ¿no? Te he perdonado, ya no tengo nada contra ti, ¿verdad? Levántate. Número 2, entra en la ciudad, ¿no? Es decir, el llamado de Dios no es efímero, no es agárrense de las manos y positivo, no, o sea, entra a la ciudad y ya que entres se te irá diciendo lo que debes hacer. Sí, se me hace muy interesante también la palabra levántate. Ujú. Eh, hay veces que nosotros tenemos que tocar fondo, ya cuando el enemigo hizo con nosotros todos desgreñados, Ujú. todos sin esperanza y todos allí golpeados con Revolcados. moretes y Ujú. revolcados. A veces físicamente y a veces espiritualmente también, Ujú. ¿verdad? Y a veces las dos. Y te levanta y te dice, te levanta. Ujú. Y luego ya te va llevando pasito a pasito, como Ujú. dice Navegantes, en el primer libro de Navegantes dices, cuando eres recién convertido, haz de cuenta que eres un bebito. Sí. Y te llevan con cuidado. De la mano. De la ¿verdad? mano, y te llevan. Y eso es algo muy bonito. Ujú. Entonces, si no has tocado fondo, espero que no toques fondo. Ujú. Levántate, ahí donde estás en esta situación. Y si tocaste fondo, pues sabes que no hay más para seguir para arriba. Así es. El Señor quiere levantarte, Sí. quiere dejar atrás tu Ujú. condenación por el pecado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Y entonces está sucediendo esto. ¿Qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Pastor Chris también hablaba de eso y hablaba un poco de su propia experiencia. Decía, si a mí Dios me hubiera dicho todo lo que iba a suceder cuando Él vino a mi vida,
probablemente no lo hubiera creído, ¿no? Ujú. Dice, sino que fue paso a paso. Sí. Primero puso en mi corazón conocerle más. Y Ujú. recuerdo que no fue este domingo, domingos anteriores, él decía, yo de recién convertido quería estar en todos los servicios de la iglesia, Sí. ¿no? O sea, quería estar allí y me parece que en la iglesia donde comenzó no había tantos servicios y entonces fue a otra iglesia Sí. porque ahí sí habían servicios, etcétera, ¿no? Creo que platicó un poco de esto. Y es eso, ¿no? Conocerle y tener esta hambre de conocer a nuestro Señor, nuestro Salvador, quién es, ¿verdad? Pero después el Señor le fue guiando Ujú. y después le dijo, tengo un llamado para ti en Tijuana. Sí. Y ve y cuida a mis niños en un orfanatorio y ve ahí y sírveme ahí, sirve a estos pequeños, ¿no? Y le fue dando tareas, digamos, misiones. Sí. Y bueno, después de, no sé, 40 años, no sé cuántos años tenga caminando en el Señor, ha sido eso, en el momento preciso yo te voy a dar instrucciones. Y sabes que no sé si saben que Pastor Chris viene de Estados Unidos. Ujú. Okay, en Estados Unidos, cuando el Señor me trajo a mí, el Señor me dijo que me viniera para acá. Ujú. Okay, si hubiera sabido que todo lo que tenía que hacer para estar aquí, no me hubiera venido. Ya somos dos. Pero que donde tenemos todo, que es todo central, Sí. el calentón, el aire, la agua y todo Sí, eso, claro. y luego vienes para acá y todo es diferente. Sí. Entonces, ese es un llamado del Señor. Ujú. Y sabes que yo me pongo a pensar y a mí se me abrieron las puertas. Ujú. Agarré una casita aquí cerquitas de la Sentry Ujú. para ir a trabajar. Mm. Y luego entonces el precio perfecto para poder pagar y todo eso. Entonces ya cuando dije, Señor, ¿qué ¿1,500 tienes? Pero de repente dije, oh no, a lo mejor me equivoqué. Ya quería correr para atrás al Estados Unidos, ¿verdad? Claro, Y luego entonces dije, Señor, ponme en paz. claro. Y me puso el Señor paz. Lo que estoy diciendo es que a veces no van a ser las mejores comodidades que tengas, Ujú. no vas a hacer el otro, pero lo que tienes, recibe uno en su Ujú. corazón Ujú. y todo eso, alegría que el Señor te da, es wow. Y Así cuando es. ves viendo a la gente, pues Pastor Chris como es pastor, ¿verdad? Ve la gente cómo se va Convirtiendo. convirtiendo y ver esa Ujú. transformación Ujú. de las personas, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y se me hace tan bonito porque Así ya es. no, esto no vale, lo material no Claro, vale. claro. Lo que Es vale es lo pasajero. espiritual. Ajá. Y acabo de leer el libro de Apocalipsis y estaba Ujú. leyendo y dice, es una ciudad de oro. Ujú. Ujú. Calles de oro. De calles de oro, Ujú. perlas y todo eso. Imagínate. Ujú. Y no vamos a estudiar Apocalipsis, pero cuando dice calles de oro, imagínate esto, el asfalto Ujú. es de oro. Sí. O sea, lo que menos va a importar, porque el día de hoy el asfalto, pues nadie veo quitando asfalto y llevándoselo a su casa, ¿no? El día de hoy. Allá el oro va a ser insignificante. Sí. Es donde vamos a transitar. Y los árboles y todo eso, Sí. entonces dices, wow, es todo Vale esto la que el pena. Señor tiene para sus hijos que lo aman y que lo siguen, ¿verdad? Y que tal vez Sí. aquí tengamos una vida tal vez a veces batallosa, a veces con angustias y sufriendo, pero hay que perseverar, Sí. ¿verdad? Y Sí. seguir adelante con el Señor. Así es. Pues creo que el día de hoy vamos a tener récord de podcast. Creo que va a ser el más largo de nuestra historia. Pero es que está muy buena la plática. Ay, Yo espero que también la estén disfrutando todos los que están escuchando. Porque siempre es edificante poder escuchar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? sí. Entonces, gracias, Jolie, por abrir tu corazón, por compartirnos de Cristo. Yo sé que a veces no es fácil reconocer lo que éramos antes, ¿verdad? Y no lo decimos con orgullo, con cinismo. Al contrario, lo decimos con un asombro de cómo Jesús vino y nos llamó siendo pecadores, siendo tan mugrosos, siendo Ay, sí. tan diferentes a Él, y que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Dice también el escritor de Hebreos.
Y bueno, es una porción maravillosa. Maravillosa. Yo quería tocar un punto más antes de adelante. que cerremos. Estuvo ciego Ajá. y luego le dio la luz, le dio su visión para atrás. Sí, Hay muchos que no estamos ciegos y podemos ver, pero estamos ciegos espiritualmente. Entonces, rueguen al Dios que les dé ojos para ver lo que el Señor ve. así es. Y es muy interesante esto que mencionas, porque a partir del verso 10 habla esto, y Dios usó a uno de los suyos. Dios usó aparte de la iglesia, de su iglesia, a un hombre llamado Ananías. Que el pastor Chris dijo que Ananías significa el Señor es misericordioso. Wow. Y claro que Dios ha sido misericordioso con nosotros y siempre nos ha enviado a un Ananías en nuestra vida. En nuestra vida, ¿verdad? gracias a Dios. Yo tengo varios Ananías que me han ayudado, que algunos me han exhortado y me han dicho, Genaro, estás mal, estás en pecado, esto no, Dios no se glorifica. Otros han consolado mi corazón. ¿No? Tenemos una amiga llamada Ivonne que nos ha recordado la palabra de Dios en estos tiempos difíciles. O sea, Dios envía a sus Ananías a nuestro alrededor. Y me llama mucho la atención porque Lucas, el escritor de Hechos, hace referencia en discípulo, el discípulo Ananías. Y yo solo quiero dejarles como esta tarea, conforme vayamos yendo en el libro de los Hechos, podamos identificar, porque Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, habla en Hechos habla de cristianos, ¿no? Creyentes, discípulos, ¿no? Y siempre hay una distinción. Alguna ocasión lo hablábamos. No todo creyente es un discípulo, pero todo discípulo es un creyente, ¿no? Entonces Dios aquí usa un discípulo llamado Ananías, ¿no? Como Felipe era un discípulo, como Esteban fue un discípulo, los apóstoles obviamente discípulos de Jesús, etcétera, ¿no? Entonces cuando vemos en el libro de los Hechos la palabra discípulo, subráyala, pon atención, porque a través de los discípulos el Señor se manifiesta, hace cosas maravillosas, ¿no? Y por favor, lean el resto del capítulo si no escucharon la enseñanza del domingo. Vienen muchas otras cosas, pero por cuestión de tiempo no nos va a ser posible seguir. Pero creo que lo que hemos mencionado es más que suficiente. Es más que suficiente. Yo quiero apelar a la gente que está apartado de la iglesia. Vuelvan para atrás. Nunca saben cuándo va a ser su tiempo. Mañana no es prometido y tampoco ahora. Porque ahorita estamos vivos y tal vez no la hagamos en la noche. Vuelvan para atrás. Porque ya cuando nos morimos, ya para qué horas para alguien. Ya no podemos orar, ya es el final. Vuelvan para atrás a la iglesia. Además, ese es mi mensaje. Hagan ese esfuerzo de volver para atrás. Nadie es perfecto. Y vuelvan para atrás, porque tener a Cristo en nuestra vida vale la pena. ¿Y dónde quieren estar? ¿En el infierno o en el cielo? Claro. Dios los bendiga. Y recordemos, no hay iglesia perfecta. El único perfecto, santo, puro es Jesús. Y por eso venimos a Él, ¿verdad? Pero a pesar de que no hay iglesia perfecta, y si tú me preguntas, oye, Calvary es perfecta, yo personalmente, que soy parte del staff, te diría con toda mayúscula, no, y ni cerca de ser perfecta, empezando por mí, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Dios se manifiesta en su iglesia. A pesar de eso, Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? O sea, ¿por qué estás atacando? Cuando atacas a mi iglesia, me estás atacando a mí. Sí. Entonces podríamos tener muchas razones de, yo iba a la iglesia, ahora no voy porque hay mucha gente hipócrita, porque me hirieron. Ok, a Jesús también. Y Jesús entregó su vida por nosotros, la iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces no hay ninguna justificación válida para poder alejarnos y es gran bendición
Sí. ¿verdad? Su Es cuerpo. una bendición. Ujú. Sí. Pues Yolanda, muchas gracias. Gracias a por todos. este tiempo, gracias por tomarte este tiempo, venir acá con nosotros. Llegaste bien tempranito, estabas bien dispuesta ahí con tus notas. Sí. Y saludos a tu Gracias a Dios. esposo, Gracias, pastor. a tu familia Gracias. allá en Texas. Algún día Sí. conoceremos Texas, si Dios nos lo permite. Y recuerden, amigos, hermanos, si tú estás buscando una iglesia donde puedas tener comunión, donde podamos juntos conocer, ¿no? ¿Quién eres, Jesús? Esta primera pregunta de Saulo. Acompáñanos. Tenemos reuniones generales los miércoles a las 6:30 de la tarde aquí en Calvary Chapel, Tijuana, y los domingos a las 9 de la mañana, el cual el servicio es bilingüe, la enseñanza es bilingüe, y a las 11:30 también de la mañana. Entonces, y entre semana, como decíamos al principio, hay muchos discipulados, muchos estudios bíblicos, matrimonios, jóvenes, hombres, mujeres, etc, etc, etc. Y vendemos comida también, está deliciosa y bien barata. Bien barata, Los ¿verdad? invito a un cafecito. Exacto. Ok. Pues gracias por el staff también aquí en el podcast, por George, por Carlita. Cada vez son más pros, ¿no? Y, Sí. y por todo el esfuerzo que hacen. Y bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana, si Dios nos lo permite. Gracias. ¿Verdad? Dios los bendiga. Dios les bendiga. Amén.